Bienvenidos al canal Richie Italy. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video y en esta ocasión estamos coloreando con los lápices de colores Mapei. Si tienes Faber-Castell o alguna otra marca no importa, lo importante es que sean unos lápices de madera y que pinten a color. Y bueno, con una felpa acabo de trazar todas las líneas que ya tenía del Mustang y en una hoja voy probando aquí los diferentes lápices de colores y marcadores que tengo, todo de baja calidad, no estoy utilizando nada de buena calidad. Es para que vean que cumplí el reto, que me retaron a dibujar un auto con lápiz de color económico. Y por lo tanto un truco muy importante es utilizar una hoja para ir marcando, ir mirando qué tipo de tono da cada color. Usted hace la mezcla ahí en la hoja para ir mirando cómo queda el resultado antes de aplicárselo a nuestro dibujo, ya que los lápices de colores no se pueden borrar con un borrador. Para hacer un tono bastante oscuro, lo que hice fue manchar un poquito con el lápiz negro, un lápiz de color negro, y luego por encima le puse lo que es un lápiz de color azul marino. Para hacer el otro tono que es un poquito más claro, que va por encima de este, utilicé un azul fuerte marino y luego un azul claro por encima del marino. Entonces usted primero haga unas pruebas en otra hoja para ir mirando cómo te van quedando los diferentes tonos. Si es otro color que vas a utilizar, por ejemplo rojo, un carro amarillo, lo que sea, pues vas probando con los diferentes tonos de amarillo que tenga. Esta caja de color económico trae muy poco, por lo tanto aquí yo solamente cuento con dos azul marino y un solo claro, que ni siquiera pinta claro. Así que en ocasiones yo necesito hacer algunos tonos azul claro, y ustedes se preguntarán que cómo lo voy a hacer. Pues de una manera muy fácil. Se agarra primeramente el azul más claro que tengan en la caja de colores, lo presionan suavemente sin hacerle mucha fuerza al lápiz. Si no comprendes mucho estos términos, te invito a que veas el video que está aquí debajo en la descripción de cómo se utilizan los lápices para sombreado y para este tipo de técnica. Por lo tanto, vamos a aplicar el mismo ejercicio que estoy haciendo aquí, aplicando color negro y luego un azul marino bien fuerte. Pero si quiero que sea claro, en ese caso lo que tengo que hacer es aplicar un tono claro de azul y luego con el lápiz de color blanco le paso por encima. Ahí van mirando cómo lo voy haciendo. Lo voy haciendo por aquí, que tengo que pintar en un área clara. Voy aplicando un poquito y luego le paso el color blanco para matarle un poquito el azul. Pero si presiona muy fuerte el azul claro, pues va a dañar el trabajo. Tiene que presionarlo al pasito y solamente va presionando donde la oscuridad o donde la luz no esté visible. Las áreas que van más oscuras es porque siempre tienen menos luz. Entonces donde va más claro es porque tienen más luz. Como vieron ahí, apliqué el azul claro y con el blanco ahora estoy rematando el azul para que se vea un poco más claro, mucho más claro. Para uno saber dónde van las luces y las sombras, pues te basta con mirar la imagen y te vas a ir dando cuenta, si le prestas atención, dónde el azul se hace más fuerte y dónde se va haciendo más claro. Entonces yo lo que hago, como ven ahí, voy dibujando donde voy a ir poniendo cada tono más oscuro o más claro, viceversa, no importa, por el que te parezca mejor. Y luego le voy aplicando los colores. Mezclando los colores aquí es diferente que con los Primacolor. Los Primacolor se unen mucho más fácil. Casi no se nota la mezcla, queda como un difuminado bastante bueno. En esta ocasión es un poquito más drástico. Los colores tienden a dejar como unos poros blancos, como un hoyito blanco, como que no cubre por completo. Y esto se soluciona pasándole el lápiz de color blanco por encima, para que quede suave el acabado. Mucha gente creía que como era el lápiz de colores barato que yo iba a utilizar aquí, el acabado del auto iba a quedar un poquito feo. Así que no, le estoy demostrando que como quiera los efectos se pueden lograr, para que no me digan en los comentarios que no lo pueden hacer porque no tienen X marca de colores o porque esto, porque aquello. Estos lápices de colores son bastante económicos y de muy mala calidad. Simple y llanamente, para que se vean así con un tono fuerte, lo que tiene que hacer es aplicarle presión para que se vean bien parejos. En esta ocasión aquí estoy utilizando un marcador para el área negra, para no gastar el poquito color negro que tengo de los mapes.
pero igual te va a quedar igual si utilizas un marcador cualquiera negro, ya sea permanente o no. Eso sí, tiene que tener cuidado porque hay algunos marcadores que traspasan la hoja y dañan la hoja de abajo. Aquí voy a aplicar un tono bastante oscuro del azul y por lo tanto en estas áreas estoy aplicando el negro. En la parrilla se va a quedar negro por completo, pero abajo donde apliqué el negro es para pasarle ahora un tono bastante oscuro de azul, el más oscuro que tiene los lápices de colores que tengo. Y se va a ligar, como que se mezcla con el color que yo pinté debajo. Y se va a crear el efecto de un azul más oscuro. ¿Por qué? Porque el negro que está abajo le crea la profundidad y el azul que está arriba le crea el color. Si ustedes quieren ver cómo le queda, pues háganlo, inténtalo y van a ver que le va a funcionar muy bien. También si tienen un tono morado le puede servir en algunas ocasiones. Cuando los autos son azules y el sol le da y depende la posición, el sol, la sombra, puede aparecer uno que otro color morado por ahí en la imagen. También pueden aparecer azules verdosos. Todo depende del entorno donde está rodeado el auto. Y para eso se va a determinar con la fotografía. Lógicamente mirando la fotografía vas a poder determinar este tipo de cosas. Aquí en los parabrisas apliqué un color neutro, o sea, bastante oscuro, para que se vea el fondo. Y un poquito de azul cielo, que simplemente lo que hice fue que el azul más claro que tengo lo apliqué al pasito, así que casi ni se vea. Y luego le paso el color blanco. Esto es para que parezcan como que los cristales son transparentes. Para las llantas voy a utilizar también el negro y un gris. El único gris que tiene la caja de colores y el negro. Y también si ustedes en caso de que quieran crear diferentes tonos de grises, pueden ayudarse con los lápices B, que también pintan grises. No queda igual exactamente, pero como quiera puedes aplicar bastante realismo con este tipo de cosas. Como pueden ver ahí, aplico totalmente el negro, que ven está bastante corto el lápiz ya, por eso no lo quiero usar mucho. Me queda muy poco. Hacemos las sombras y vamos a ir ahora a pintar los aros. Otra cosa, el fondo de los aros, dependiendo también la imagen, hay veces que se ve bastante oscuro y la gente lo pinta y lo deja de un color claro, por lo tanto se ve feo. Tiene que rellenar estos huecos de color negro sólido para que te quede bien, o de un color gris demasiado oscuro, o sea, pero como nosotros estamos contando con lápices de colores baratos, no tenemos todos los lápices que queremos. Por lo tanto, vamos a utilizar un gris, que es el único que hay. Lo aplico suavecito al pasito para que manche claro. Si le aplico más presión, va a aplicar un color más oscuro. Como hice aquí, ven, es el mismo lápiz y ahí está aplicándose de una forma más oscura. Recuerden, aquí debajo en la descripción te voy a dejar un video, varios videos organizados para que aprendas a posicionar el auto, a mejorar las llantas, para que aprendas a dar sombreado con lápiz, para que aprendas también a medir la distancia de alto y ancho del auto, también a utilizar lo que son los colores para crear efectos como este. Y bueno, aquí vamos a darle un poquito de cariño al logo de Mustang del 69, el ganador de la encuesta que tuvimos. Vamos a hacer otra encuesta pronto, así que estate pendiente a nuestras historias de Instagram y también a la comunidad de YouTube, donde también publicamos encuestas. Simplemente con darle clic ya puedes elegir, o puedes comentar debajo también de este video qué autos te gustaría que yo dibujara en el canal, o qué técnicas de coloreado quieres aprender, no sé, lo que se te ocurra que vaya de acuerdo con nuestra temática del canal. Y bueno, ahí con la portamina le di un poquito de cariñito. La portamina es un color 2B. Como pueden ver, como no tenía un gris mucho más claro, utilicé una portamina. Aquí en el fondo les dije que pueden aplicar el color bastante oscuro. Es un color negro. Aprovechamos este espacio para saludar a Dibujemos A, excelente canal de dibujo de anime. Así que les invito a que lo visiten. Pronto voy a saludar a la comunidad entera de mi canal. Bueno, no a todos, pero a todos los que quieren que yo los salude. Estoy preparando ya casi el video de la galería de suscriptores. Y por lo tanto ahí voy a mandar todos los saludos posibles. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Pero ahora le voy a dar un poquito más de cariño al caballo, porque se veía un poquito chueco, como falta de color, falta de ánimo. Entonces aquí con el lápiz
de grafito, o sea el lápiz de carbón. Estoy dándole unos retoques. Este es un lápiz 4B, simple y llanamente suelto, y aprieto presión si quiero que se vea un poquito más oscuro o más claro. Si aún no sabes cómo utilizar este tipo de lápiz, también te dejo aquí debajo en la descripción un link, así que yo voy a dejar todo organizado para que simplemente vayas a la descripción y veas el video que te haga falta. Con el lápiz le hago las sombras y el volumen, y con el borrador le saco los brillos. Y para matar la rugosidad de nuestro dibujo, pues lo que yo hago es pasarle o un difumino o una servilleta, puede ser un hisopo, o también puedes utilizar el pincel que vieron en la imagen. Ya saben, no olviden suscribirse, compartan este video y nos vemos en una próxima ocasión.